continuando la Confesión Bautista de Londres. Y la clase pasada estuvimos en el punto 5, en el punto 6, perdón. Y hoy nos vamos a brincar al punto 8. La próxima semana vamos a regresar al punto 7. Pero el día de hoy vamos a estar estudiando el punto número 8, la preservación de las Escrituras y la necesidad de traducirlas. Los dos versículos que leí inicialmente, Isaías 40, nos promete y garantiza que todo el mundo puede pasar, la hierba se puede secar, se puede marchitar la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Aquí vemos una promesa de Dios, que su palabra va a permanecer. Y Mateo 28, los segundos versículos que leímos, específicamente el versículo 20, donde se dice que en la gran comisión que Cristo le da a la iglesia, le llama a la iglesia a enseñar, que sus discípulos enseñen a las naciones a que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y los reformadores y los puritanos que escribieron esta confesión reconocieron que Dios, para llevar a cabo esto, se necesitaba que Dios soberanamente preservara su palabra y así después traducirla y así enseñar a las naciones lo que Dios ha mandado. Un breve resumen de lo que hemos estado estudiando en este capítulo. Hemos visto que Dios se ha revelado en la revelación general, es decir, en la creación, en el mundo, pero Dios de una forma específica, una forma especial, se ha revelado en las Escrituras. Y a esta revelación especial a Dios le plació dejarlas por escrito. El párrafo 2 y 3 estudiamos el canon. ¿Cuáles eran esos libros? Esa revelación especial, escrita, que Dios nos había dejado, y vimos el canon de las Escrituras en el párrafo 2 y 3. El párrafo 4 vimos que esos libros que eran inspirados por Dios, por lo tanto tenían autoridad. En el párrafo 5 vimos que aunque muchos factores nos pueden mover a tener una alta estima de la palabra de Dios, en última instancia, la que nos convence que es la palabra de Dios, que es inspirada, es el Espíritu Santo. La confesión después nos muestra que a puntos prácticos. En el párrafo 6 nos habla de cómo hay cosas, toda la palabra es suficiente para mostrarnos cómo vivir y cómo adorar a Dios. Que todo está en la Escritura, ya sea explícitamente o implícita para nosotros. Pero para poder entender esta revelación, la confesión nos mostró que era obra del Espíritu, que nos tenía que iluminar el entendimiento. El Espíritu Santo tiene que guiarte y guiarnos para que nosotros podamos recibir y entender las palabras claras que están contenidas en la Escritura. Que si llegamos al párrafo 8. Y hermanos, es importante que semana tras semana recordemos el contexto en el que estamos, porque es importante que como creyentes entendamos de una forma sistemática por qué creemos lo que creemos. Leyendo para el seminario el libro de teología, Introducción a la Teología de Berkhoff, él habla de cómo el hombre es creado con la habilidad de razonar, de poder recibir la revelación de Dios, y que por lo tanto el hombre necesita no solamente doctrinas aisladas en su mente, sino que el hombre necesita, y por naturaleza, porque tiene razón y puede pensar, el hombre necesita las doctrinas organizadas de una forma sistemática. Y esto es lo que estamos haciendo. Que veamos cómo cada doctrina se va uniendo la una con la otra. Y hoy vamos a estudiar la preservación de las Escrituras y la necesidad de traducirlas.
Y podemos resumir este párrafo antes de leerlo en 2 puntos. El punto número 1 nos dice la confesión que la palabra de Dios ha sido preservada pura a lo largo de la historia en sus idiomas originales. Y esto es a diferencia, hermanos, de la idea católica romana, que la versión en latín de la Biblia era la Biblia suprema, la Biblia inspirada y autorizada por Dios. Los reformadores entendieron y clarificaron que la palabra de Dios había sido preservada no en un lenguaje traducido, sino en el idioma en el cual fueron escritos. Y el segundo punto que vamos a ver es, después de que vemos la grandeza de la preservación de las Escrituras, podemos ver ahora la necesidad de traducirlas. Si estas Escrituras fueron preservadas en el original, en sus idiomas originales, y el pueblo no entiende hebreo y griego, por lo tanto es la tarea de la iglesia traducir las Escrituras preservadas al idioma que el pueblo pueda entender. Veamos el primer punto entonces. Punto número 1, la preservación de las Escrituras. Voy a leer la primera parte del párrafo de la confesión. Dice, y aquí está también en pantalla para los que no tienen su confesión. Dice, el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos, de tal forma que en toda controversia religiosa la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. La confesión de nuevo nos clarifica, a luz de la doctrina católica romana, de la tradición católica romana, que los 2 testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, fueron preservados y fueron inspirados en sus idiomas en los que fueron escritos. De nuevo, la Iglesia Católica enseñaba que su versión en latín era la única autorizada por Dios, que era la traducción oficial de la Iglesia, y esto por mera, como la Iglesia se consideraba la suprema autoridad, incluso sobre la misma historia. La Iglesia Católica podía dictar revelación como de parte de Dios. Y ellos decían que la versión en latín que tenían era la versión suprema y autorizada por Dios. Pero de nuevo los reformadores dicen, no, el Antiguo Testamento, en este caso el hebreo, fue el idioma del pueblo de Dios. Dios les dejó y inspiró su palabra originalmente en el idioma hebreo. De igual forma, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, como dice la confesión. En el tiempo que fue escrito, fue el idioma más generalmente conocido entre las naciones. Una vez más, el original hebreo y griego fueron inspirados inmediatamente por Dios. Y estos escritos originales, que fueron el producto del Espíritu Santo que inspiró, que guió a estos hombres a escribir la palabra de Dios, estos manuscritos, estos escritos originales, en la teología se les llama autógrafos. Ahora, aquí podemos hacernos la siguiente pregunta, que yo incluso me hice a mí mismo hace algunos años. Bueno, si los escritos originales fueron directamente inspirados por Dios, y en este caso el hebreo y el griego, si estos fueron inmediatamente inspirados por Dios, ¿qué hay de mi Biblia en español?
¿Acaso la Biblia en español es menor? ¿Acaso la Biblia no puedo estar seguro de que yo tengo la palabra inspirada de Dios? Bueno, la confesión nos responde a esto, porque esta pregunta surge porque nadie tiene los originales. No hay forma de saber quién tiene los originales. Ha pasado tanto tiempo que nadie sabe dónde están los originales, que fueron inmediatamente inspirados por Dios. Pero vean cómo dice la confesión, y aquí lo voy a apuntar. Dice, siendo inspirados inmediatamente por Dios, es decir, estos originales, y escuchen cómo clarifica y expande la confesión, mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos. Aquí la confesión apela tanto a la historia y al carácter de Dios. Escuchen, los textos originales en hebreo y griego fueron inspirados por Dios, pero Dios en su cuidado especial por su palabra la mantuvo pura a lo largo de los tiempos. En otras palabras, lo que la confesión nos está enseñando es que Dios ha mantenido pura su palabra, es decir, la ha mantenido libre del error, libre de la mano del hombre, o libre de los intentos malvados del hombre. La ha mantenido pura en contra de todos los ataques del diablo. Recordemos que este ataque a la palabra de Dios es una guerra, un ataque histórico desde el jardín del Edén, donde el mismo Satanás cuestionó la palabra de Dios y fue en contra de la autoridad de ella. Y para que veamos aquí la importancia de este capítulo 1 de la confesión, los teólogos reformados no comenzaron hablando de la Trinidad, no comenzaron hablando de la salvación, comenzaron hablando y estableciendo que la Biblia es la autoridad suprema sobre todas las cosas. Porque ellos reconocían esta guerra histórica, este ataque histórico en contra de la palabra de Dios. Pero aquí tenemos las grandes promesas de la palabra que, como leímos en Isaías 40, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El Salmo 119 es un testimonio a la excelencia, a la pureza y la preservación de la palabra de Dios. Y como dice el Salmo 119, versículo 89, dice el salmista, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Nuestro Señor Jesús dijo lo mismo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pedro dice lo mismo, haciendo eco de Isaías, dice, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Dios promete preservar su palabra a lo largo de toda la historia. Y hermanos, aquí vemos una similitud entre la preservación de la palabra y la preservación de los santos. De hecho, Pedro usa este versículo, que la palabra del Señor permanece para siempre, para animar y recordar a los creyentes que esta era la palabra por la cual habíamos nacido de nuevo, y como esta palabra permanece para siempre, nosotros podemos estar seguros que seremos preservados también. Dios promete preservar su palabra pura. Una frase que aprendí en el seminario de uno de mis profesores, que nos puede ser útil para entender esto, es la siguiente: todo lo que Dios inspiró, es decir, todo lo que procedió de la boca de Dios, todo lo que Dios quiso exhalar para que nosotros tuviésemos como su palabra,
Dios lo preservó. Todo lo que Dios inspiró, lo preservó. Todo lo que Dios inspiró, lo preservó. Y nada va a perderse. Ahora, notemos que la confesión menciona que Dios mantuvo su palabra pura, libre del error a lo largo de los tiempos, por su cuidado especial y providencia. Y aquí, para ver esta doctrina de la preservación de la Escritura, me gustaría que viéramos y apreciáramos la historia. Porque en teoría podemos decir amén y estar convencidos de ello, incluso sin saber la historia. Pero cuando vemos la historia, vemos la mano poderosa y providencial de Dios al cuidar. Es lo mismo pensando en cómo Dios nos ha preservado. Nosotros podemos afirmar la preservación del creyente y decir amén a todos estos versículos, pero no es hasta que nosotros vemos hacia atrás nuestra vida y vemos cómo Dios nos ha cuidado y nos ha preservado, nos ha librado de caer, es que vemos su mano grande y poderosa y podemos cantar y gozarnos de ella. Y de esto es lo que quiero que veamos, cómo Dios ha preservado su palabra a pesar de los grandes ataques. Para el tiempo del Antiguo Testamento, veamos brevemente, para el tiempo de nuestro Señor, todo el Antiguo Testamento ya estaba escrito y ya había sido preservado por mucho tiempo. El Antiguo Testamento demuestra cómo Dios mismo preservó su palabra en diferentes épocas. Si recuerdan, en algunas ocasiones leemos en diferentes partes del Antiguo Testamento que la ley de Dios se había olvidado. Y por ejemplo, el rey Josías, después de que el pueblo había olvidado la ley y se había perdido, entre comillas, él la encontró. Soberanamente y providencialmente, Dios siempre ha cuidado y preservado su palabra. El pueblo de Dios recibió la ley. Los escribas y los maestros de la ley eran los celosos de mantenerla pura. No debían ni de quitarle ni agregarle. Estas advertencias las leemos en Deuteronomio, de no quitarle o agregarle a la ley. En el caso, como dice un autor, en el caso del Antiguo Testamento, la pureza y la preservación de los textos está en el sistema de copiado. Cito al autor: la fuerza de esta preservación en el Antiguo Testamento viene de la calidad del escriba que copió el hebreo del Antiguo Testamento. Los escribas eran celosos de hacer copias fieles. Y hay un grupo que destaca de entre ellos. En el año 500 después de Cristo surgió un grupo profesionales llamados los masoretas, que se encargaban de hacer copias del Antiguo Testamento. Esto ya es después de Cristo. Y tenían que ir a la escuela para poder convertirse en copistas. Y su sistema incluía diferentes filtros para asegurarse que no cometieran un error. Y si encontraban en algún punto de estos filtros que había un error, ellos agarraban esa copia y la quemaban. Un testimonio de esta preservación. De nuevo, para el tiempo de Cristo ya existía el Antiguo Testamento. Y años siguientes se seguía escribiendo y se seguían haciendo copias de él. Surgen los masoretas y empiezan a hacer más copias y copias y copias. Y escuchen este testimonio. En 1947 se encontraron los rollos del Mar Muerto. Y escuchen, se encontró una copia del libro de Isaías completo, fechada al primer siglo, o sea, al año 100. Y tengan en mente, los masoretas vienen en el año... surge este grupo en el año 500, pero de sus escritos, sus copias de los masoretas, tenemos los más viejos del año 1000. Entonces,
En los rollos del Mar Muerto encuentran el libro de Isaías fechado al año 100, al primer siglo. Los masoretas al año 1000. Entonces hay 900 años de diferencia. Uno pensaría, los masoretas, se mantuvo la línea muy clara. Esos existieron hasta 1947 y hasta el día de hoy existen estos manuscritos. Se encuentran los rollos del Mar Muerto, se encuentra este libro de Isaías fechado aún más viejo que estos manuscritos de los masoretas. Y ellos inmediatamente pensaron, acabamos de hacer un descubrimiento histórico, lo más seguro es que vamos a descubrir que estas dos copias, una del año 1000 y una del año 100, van a ser totalmente diferentes. Vamos a encontrar diferentes puntos donde vamos ahora sí saber lo más cercano, más antiguo, para así saber lo que estaba originalmente. Y el testimonio es el siguiente, hermanos. No había ninguna diferencia notable entre estos dos textos, entre estos manuscritos. ¿Y esto a qué nos muestra? Tenemos un testimonio del cuidado especial y providencial del Antiguo Testamento en hebreo. Esto es impactante verdaderamente. En el caso del Nuevo Testamento, igualmente la iglesia, al recibir los originales de la mano de Pablo, de los evangelistas, la iglesia hacía copias. Pero escuchen, los hermanos no eran expertos, escribas, por así decirlo. Sin embargo, eran creyentes y ellos hacían copias y recibían la palabra como la palabra de Dios, con ese temor y esa honor y reverencia. Y al hacer copias de estos manuscritos, de estos originales, los empezaron a distribuir a lo largo de las iglesias. Y aquí les voy a enseñar un mapa del Imperio Romano de los tiempos de Cristo y cuando se empezaron a escribir y a circular. El Imperio Romano contaba con un sistema de caminos que permitía que cuando estas iglesias empezaban a escribir y hacer copias de estos manuscritos, de estos originales, facilitaba que estas copias, fueran distribuidas a las diferentes iglesias. Aquí tenemos, ¿sí se ve? Aquí tenemos Jerusalén y todas las copias, todas las iglesias. Esto es la área de Galacia, donde se escribe la carta de Gálatas y se envía a estas iglesias la carta de Gálatas. Tenemos la carta de Roma, los tesalonicenses, filipenses. Todas estas se encontraban unidas por los famosos caminos de Roma. Y esto es importante porque, de nuevo, hermanos, esto providencialmente el Señor lo hizo para que así las copias, las miles de copias que se empezaron a producir a lo largo del tiempo fueran distribuidas en todas las iglesias. Escuchen, el copiado de las originales fue tanto que hasta el día de hoy se aproxima que tenemos 5.400, alrededor de 5.400 manuscritos y fragmentos de estas cartas, de todo el Nuevo Testamento. Y escuchen, otro testimonio de la providencia de Dios. Todas estas concuerdan en un 99%. Cito de nuevo al autor: la fuerza de la preservación del Nuevo Testamento se ve en la abundancia de manuscritos que poseemos hoy. El Antiguo Testamento, en la calidad, se ve de los escribas, de los copistas, y el Nuevo Testamento se ve la preservación en la abundancia de manuscritos que hay.
Podemos concluir de esto, hermanos, que las promesas de Dios y su cuidado especial sobre su palabra fue fiel. Dios fue fiel. Ningún texto histórico de antigüedad se compara con lo que tenemos en la palabra de Dios. No se compara con la evidencia, con los manuscritos que tenemos de la palabra de Dios. Así que la próxima vez que alguien te diga que la Biblia fue corrompida por el hombre, que la Biblia fue producto del hombre, tú vas a poder decir con certeza que no es así y callar su ignorancia, como dice la Escritura que debemos hacer, con amor y mansedumbre, pero mostrar que esto es un engaño del diablo. Ahora, la confesión, regreso aquí, dice que Dios, por su cuidado, por su especial cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos. Estas copias, numerosas copias de los originales son auténticas. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué es lo que tenían los reformadores, los puritanos, al escribir esto? Ellos estaban seguros que para el tiempo en el que ellos vivían, desde el 1500, 1600, ellos estaban convencidos y seguros de esto que estamos viendo, y que las copias que ellos tenían eran auténticas, es decir, idénticas a los originales. Las copias fieles, las copias que fueron fielmente transmitidas, se mantuvieron puras, sin error. Dios las preservó. Ahora recordemos que estamos hablando en los idiomas originales. En cuestión de traducciones a diferentes idiomas de los originales, ciertamente puede haber diferencias, puede haber variaciones, ya que los estudiosos tratan de traducir de un idioma original a otro. Y ahí está la tarea del erudito de traducir la gramática, ideas, figuras, al idioma que está traduciendo. Pero hermanos, en los idiomas originales podemos estar confiados que Dios preservó su palabra. Damos algunas aplicaciones de la preservación. Dice la confesión: de tal forma que en toda controversia religiosa, de tal forma que en toda controversia religiosa, la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. De nuevo, los autores de la confesión entendieron que las traducciones de la Biblia podrían ser imprecisas y que por lo tanto, bajo cualquier controversia teológica, cualquier controversia de doctrina, la Iglesia debía recurrir a estos textos disponibles, el hebreo y el griego, que fueron preservados puros. Ellos no iban a ir a la versión en latín de la Iglesia Católica, sino que ellos iban a apelar a los textos en sus idiomas originales. Y aquí hay algo interesante que nota un teólogo, James Renihan, y dice él una implicación. Dice: ciertamente como creyentes no todos seremos eruditos o teólogos, pero dice que los pastores sí tienen una responsabilidad de estudiar estos idiomas originales, pues deben poder apelar a estos textos para poder defender y explicar doctrina. ¿Qué está diciendo? Dice: como creyentes tal vez nosotros no somos llamados todos al ministerio o a la academia, pero quiero que nosotros podamos aplicar esto y meditemos
y apreciemos el arduo trabajo de tanto los pastores como los hermanos eruditos, los académicos, que dedican su vida a estudiar los idiomas originales para poder explicarnos la palabra de Dios con precisión, ya sea en un sermón o incluso, como estuvimos viendo hace unas semanas, en una versión o una traducción de la Biblia más precisa. ¿Cómo consideras tú la Biblia? ¿La aprecias? ¿Aprecias la historia y la preservación de la Biblia? Y si nos da tiempo, al final puedo hablar de cómo porque pueden surgir las preguntas de cómo es que hay diferentes versiones, la Reina Valera SBT, cómo se diferencia, por ejemplo, de la Biblia de las Américas y de versiones modernas. Pero eso lo voy a dejar al final, si nos da tiempo. Ahora quiero que sigamos al siguiente punto. Ya vimos el punto número 1, la preservación de las Escrituras. Ahora vamos a ver el punto número 2, la necesidad de traducirlas. La necesidad de traducirlas. Dice la confesión: pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e interés en las mismas, y se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a las que son llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Los reformadores y puritanos, rápidamente, al darse cuenta de la idea católica, la doctrina católica, no solamente que su versión en latín era la suprema, sino que esta versión no se debía ni dar al pueblo, ni traducirla al idioma del pueblo. Esta doctrina o esta idea errónea del católico romano de aquel entonces enseñaba que el pueblo era demasiado común, era demasiado tonto para poder entender la Biblia, mucho menos había la necesidad de traducirla, y simplemente con que el sacerdote diera una misa en un idioma que nadie podía entender y dar la bendición al pueblo era suficiente para satisfacer las necesidades del pueblo de Dios. Pero aquí de nuevo los reformadores y los puritanos se dieron cuenta, conforme a las mismas Escrituras, que había una necesidad de que el pueblo de Dios, primero tiene el derecho a las Escrituras, y que en ellas mismas, acuérdense, muchos de los reformadores y puritanos eran sacerdotes o alguien estudiado en la escuela. Ellos sí podían y tenían acceso a las Escrituras. Martín Lutero, algunos de los puritanos, especialmente los reformadores, ellos tenían las Escrituras, podían leerlas, ellos estudiaban latín, ellos sí estudiaban esos idiomas, pero tenían que dar misas en idiomas que el pueblo no entendía. Y cuando esto vino a la luz de la Reforma, se dieron cuenta que la misma palabra les mostraba que el pueblo tenía derecho a ellas, y que la misma Biblia mandaba a todo el pueblo de Dios a leerlas, a escudriñarlas en el temor de Dios, y que por lo tanto, porque hay este testimonio de la misma Escritura, habían de traducirse a la lengua común de toda nación. La palabra fue preservada en sus idiomas originales,
pero la iglesia había de traducirla. ¿Con qué propósito? Dice la confesión. Con el propósito para que el pueblo de Dios la lea, la estudie, la atesore en su corazón, adoren a Dios de una forma aceptable y para que tengan consuelo y esperanza. Y aquí vemos, primero, como leímos el versículo al inicio, el llamado de Cristo a enseñar como discípulos a demás a que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. El pueblo de Dios debe poder escuchar, leer, escudriñar la palabra de Dios. Amados, aquí vemos una aplicación de igual forma. El producto de las traducciones de la Biblia a diferentes idiomas es el resultado del mismo testimonio de la Escritura misma, que nos manda a ir a proclamar el Evangelio a toda nación. La razón por la cual tienes la Biblia, en este caso nosotros, en español, no es para que acumules conocimiento, no es nada más para que acumules una colección de Biblias en tu casa, en español distintas, sino el propósito soberano de Dios para que su pueblo tenga su palabra en su idioma, es para que tú le conozcas y le adores de una forma aceptable. Note la bondad de Dios, la gran bondad de Dios, el amor para su pueblo, que no solo nos dejó su palabra escrita en un idioma que nadie entendería, no es un Dios escondido, no es un Dios lejano, sino que en su providencia y amor por su pueblo, no nada más nos dejó escrita su palabra, sino que en su providencia, en su bondad, levantó a hombres para que pudiesen traducir la palabra al idioma, para que tú la pudieses leer y pudieses leer el testimonio de ella, pudieses conocer a Cristo, sus promesas, su bondad. ¿No ves el amor de Dios para tu vida en esto? La misma Biblia en español traducida en el idioma es testimonio de Dios de su amor para contigo, para con nosotros. Él la preservó pura, sin error, y se encargó de levantar hombres en la historia para que la tradujesen a nuestros idiomas. Pero acá también hay una advertencia que podemos considerar. La Biblia también, este testimonio de la preservación y de la traducción de la Biblia a nuestros idiomas, también puede ser un testigo contra nosotros. Porque como dijo Spurgeon, dijo, las imprentas pueden imprimir miles de Biblias, y es una buena labor, mas si el pueblo de Dios no las lee, para nada sirve. Ojalá, dice Spurgeon, nuestras Biblias no se levanten en juicio contra nosotros. Ahora quiero darles un testimonio, un ejemplo histórico de cómo Dios en la historia levantó a un hombre para traducir la Biblia, en este caso al inglés. El reformador William Tyndale, aquel que tradujo de los idiomas originales la Biblia al inglés por primera vez, creo que nos va a ayudar, y les voy a leer un párrafo de su historia breve, que nos va a ayudar a ver esta convicción que ellos tenían y el amor que ellos tenían para el pueblo de Dios. Y de nuevo que nos ayude a ver el testimonio del amor de Dios, de su bondad para con nosotros. Porque de igual forma Dios levantó a un Casiodoro de reina. De igual forma Dios levantó a un
Ciprano de Valera. De igual forma Dios levantó a un Juan Calvino, a un Lutero que tradujeron al alemán. Casiodoro de Reina, el primero que tradujo en el tiempo de la Reforma la Biblia en español. Pero escuchen este párrafo de William Tyndale, que fue el que tradujo a la Biblia de los originales al inglés. Dice: después de terminar la escuela, Tyndale regresó a su hogar en Inglaterra para convertirse en tutor. Fue durante este tiempo que fue ordenado sacerdote y comenzó a predicar en las iglesias de los alrededores. Lo que marcó su predicación fue su énfasis en las Escrituras. Pero escuchen esto: era tanta la tinieblas que el pueblo vivía, que cuando escuchaban a Tyndale predicar, la gente no estaba acostumbrada. Dice, pero la gente no estaba acostumbrado a esto, a este tipo de predicación de la Biblia, porque ni la conocía. Su predicación era tan inusual que se le advirtió que si continuaba, eventualmente le costaría la vida. Una advertencia profética en retrospectiva. Pero Tyndale persistió porque, como escribió más tarde, cito a Tyndale: percibo por experiencia cómo es imposible establecer a los laicos en alguna verdad, a menos que las Escrituras se pusieran claramente ante sus ojos en su lengua materna. Él dice: por mi propia experiencia se me hace casi imposible mostrarles a los laicos una verdad de la doctrina, porque ellos no la tienen, no la entienden. Solo ellos la podrán entender a menos que tengan las Escrituras ante sus ojos en su lengua materna. Y dice Tyndale, para que pudieran ver el proceso, el orden y el significado del texto. Dice Tyndale, cosa que solo me movió a traducir el Nuevo Testamento. Él empezó a ver la necesidad de la Biblia en el idioma de la gente. Fue también durante este tiempo que tuvo su encuentro más famoso con... Él conoció, Tyndale, a un hombre erudito que le dijo a este hombre a Tyndale: estaríamos mejor sin la ley de Dios que sin la ley del Papa. Es decir, este hombre erudito decía: la ley del Papa es mejor y superior que la ley de Dios. A lo que Tyndale respondió: desafío al Papa y a todas sus leyes, y si Dios me perdona la vida, dentro de muchos años yo haré que un muchacho que conduce el arado sepa más de la Escritura que tú. En esta breve escritura que acabo de leer, vemos las convicciones de estos reformadores, las convicciones de los creyentes del pasado, que entendieron el mensaje de la Biblia y la necesidad de traducirla a los idiomas del pueblo de Dios. Y esto requirió esfuerzo, sudor, persecución y, en el caso de Tyndale, hasta la muerte. Era ilegal este trabajo que se pusieron a hacer. Amado, tu Biblia en español lleva un precio, el precio de sangre, el precio de hermanos que entendieron la gran comisión, hermanos que anhelaban que todos pudiesen tener una Biblia en sus manos, en sus idiomas. Y hermanos, estos reformadores, vemos otro testimonio, no murieron en vano. Pues vean el fruto de su trabajo. Cada uno de nosotros tenemos una Biblia en nuestras manos. No murieron en vano. No murieron en vano. Que nosotros atesoremos la palabra de Dios. Que hagamos como Dios preservó y cuidó y mantuvo pura su palabra para con nosotros. Que en aquel día ellos no sean entristecidos por ver y escuchar cómo nosotros tratamos la palabra. Tú que tienes la Biblia en tu idioma, que la puedes leer y entender,
que es el testimonio de Dios visible para ti, que Dios te habla por medio de la Escritura, que Él te llama a conocerlo, a ver su poder, su gloria, sus promesas, y que se encargó de que tú la tuvieses pura en tu idioma. Lees el mensaje de Dios, la atesoras, buscas agradar a Dios, adorarlo de una manera aceptable como Él describe en su palabra, o eres indiferente a ella. Hermanos, de nuevo, que como dijo Spurgeon, no se levanten nuestras Biblias en juicio contra nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por tu gran amor que has mostrado para con nosotros, Señor. Tu bondad, tu misericordia, y cómo tú te has encargado, por amor a tu pueblo, Señor, de que nosotros tengamos la Biblia. Incluso en tiempos pasados, cuando tu pueblo aún no era tan fácil obtenerla, Señor, tú te encargabas que tus santos, tus escogidos, Señor, pudiesen escuchar el mensaje del Evangelio. Tú no has mantenido a tu iglesia en tinieblas, Señor, sino que la has mantenido en la luz. Y, Señor, permítenos perseverar en esa luz. Permítenos ser consolados, Señor, y fortalecidos en esta doctrina, al ver los diferentes testimonios en la historia, Señor, de cómo tú has guardado pura tu palabra y cómo ahora la tenemos en nuestros idiomas. Ayúdanos a llevar a cabo esta misma misión. Tal vez no la tengamos que traducir, Padre, pero nos llamas tú a proclamarla, a enseñar a otros, para que ellos sepan cómo adorarte, para que ellos sepan cómo glorificarte. Ayúdanos, Señor. Bendice tu iglesia en el nombre de Cristo. Amén. Amén.